Muy buenos días, martes 19 de diciembre y mañana se realizará la primera marcha contra el gobierno en conmemoración probablemente de la marcha más célebre que haya tenido la Argentina por los hechos ocurridos el 19 y el 20 de diciembre del 2001, que cerraron toda una época con la crisis económica social más grande de la Argentina, que duplicó los pobres en pocos meses. Por eso elegimos para musicalizar la apertura del programa de hoy la canción esta de Las Manos de Felipe, que se llama Los Métodos Piqueteros, una canción escrita casualmente a partir de estos hechos que marcaron hace más de 20 años la historia argentina. Mañana el nuevo gobierno intentará probar que tiene fuerza y legitimidad para impedir los piquetes en nuestro país, luego de una fuerte devaluación que mermó los ingresos de los trabajadores y los beneficiarios de planes sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Capital Humano, Sandra Petovelo, anunciaron que quien corte la calle no cobrará, o sea, no recibirá la ayuda del Estado y será detenido y se le cobrará a la organización el costo del procedimiento. Vamos a escuchar fragmentos de estas funcionarias refiriéndose a estos avisos y vamos a darle explicación y hilación luego al título de esta columna, Día 9, Consenso o Coerción, que tiene que ver con una frase de Gramsci que luego explicaremos. Primero comencemos con las dos ministras, primero Patricia Bullrich y después Sandra Petovelo. Patricia Bullrich, vamos a identificar a los que corten la calle con cámaras y drones. La persona que actúa respetando al otro se quedará en su casa, cuidará a sus hijos, hará una changa o tendrá una obligación, porque muchos tienen obligaciones en las cooperativas de potenciar trabajo. Bueno, que sigue haciendo su vida normal, esa persona cobra. Ahora, el que corta la calle, ese no cobra. Y además, si va con chicos, se le comunicará a los institutos de menores el daño que se le está haciendo a los niños. Patricia, por último. Y vamos a identificar a las personas. Que sepan que las vamos a identificar, porque vamos a tener cámaras, vamos a tener drones, vamos a tener distintas formas de identificarlas. Detenerla no significa que deje de cobrar solo por detenerla, no va a dejar de cobrar el plan. Puede ser que se le identifique y también lo va a dejar de cobrar. Entonces, lo que nosotros le decimos a la gente, no vaya. Inmediatamente después tenemos el comunicado de Sandra Petovelo, que anuncia que el que corta no cobra, en sintonía con lo dicho por la ministra de Seguridad. Escuchemos ahora a la ministra de Capital Humano. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la asignación universal por hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Deseamos a todos los argentinos que tengan una Navidad y un fin de año en paz. Es interesante prestar atención a las palabras que se repiten, ¿no? En los días anteriores venimos remarcando el uso de la palabra terminar, no del término. Continuamente se repite. Bueno, abogados y constitucionalistas como Roberto Gargarella, como Andrés Gil Domínguez, en este mismo programa referente de los derechos humanos y los propios dirigentes piqueteros plantearon que el protocolo de mantenimiento del orden público elaborado por la ministra Patricia Bullrich viola completamente el derecho de protesta garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Vamos a escuchar ahora nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, refiriéndose al tema justamente ayer. Hay un conflicto entre el derecho de manifestarse y el derecho de circular. Se plantea un conflicto de derechos, ¿no es cierto?, a manifestarse y a circular. Bueno, ¿qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos, no confrontarlos y que sea de una suma cero o menos cero todavía. Entonces, si usted me dice que un derecho va a anular al otro, hay un ganador y un perdedor. Anular al otro puede decir que nadie se pueda mover, o puede decir, vamos a puntos exagerados para no expedirme sobre algo,
O puede decir que la circulación, que la protesta sea de 3 personas. Que caminen en fila india. Sin molestar Claro, de 3 personas en fila india y doblando. A ningún carril. Claro. Entonces uno dice, bueno, me parece que acá o esto no se puede hacer o esto otro no se puede hacer. La Corte norteamericana tiene una jurisprudencia muy, muy intensa sobre esto, que es bastante ilustrativa, donde con términos pragmáticos busca la compatibilización. Habiendo buena voluntad, la compatibilización es posible prácticamente en toda circunstancia. Sobre todo estamos hablando de un derecho a la protesta en un contexto democrático, ¿no? Bueno, ahora vamos a contrastar algunos de los tuits referentes a lo que dijo Sandra Petovelo y Patricia Bullrich. Vamos a comenzar con el de Eduardo Beliboni. Las amenazas de Petovelo se suman a las de Bullrich contra el derecho de protesta. Quieren un ajustazo brutal y el pueblo reprime a los que quieren reprimir al pueblo que se queja, con una inflación del 60% mensual. También exagera Beliboni, igual que Milei. El plan desaparecerá en 2 meses, el 20 todos a la calle, el Congreso y a la plaza. Ese es el texto de Beliboni. Y luego tenemos un tuit de Roberto Galgarela que dice: cambiamos una extorsión por otra extorsión. Del kirchnerismo la extorsión era si no cortaste saco el pan. A la extorsión de Milei, si cortaste saco el plan. Los derechos sociales ausentes y el conflicto social como guerra, y el opositor como enemigo del Estado, y los que protestan como si no tuviesen dignidad ni voluntad propia. Coloca además Gargarella una foto de Petovelo en su tuit con el presidente Milei. Lo mismo que dijeron de Sandra Petovelo y Patricia Bullrich fue lo anunciado en el app Mi Argentina, que apareció en todos los beneficiarios del plan. Veamos qué dice. Dice: anuncio de la aplicación de Mi Argentina. El que corta no cobra. Dice 18 de diciembre. Ahora vamos a ver el tuit. Esto apareció, que acabamos de mencionar, en el plan Mi Argentina. Ahora vamos a ver el tuit del del presidente del Partido Obrero, Gabriel Solano, que dice: usar Mi Argentina para decir el que corta no cobra. Es decir, usar Mi Argentina es la app donde todos los que cobran planes sociales se dirigen a través de ella, es decir, un anuncio directo, podríamos decir, persona a persona. Usar Mi Argentina para decir el que corta no cobra es un acto fascistante, o sea, fascista. Se valen del aparato del Estado para atemorizar a la población. No son libertarios, son fachos, sí, son libertarios, eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Evidentemente Solano tampoco entiende al liberalismo. Recordemos que los libertarios son como los trotskistas, O sea, hay un punto de contacto entre unos y otros. O sea, ambos comparten un origen común, que es el anarquismo, ¿no? O sea, por un lado el anarquismo de izquierda, que es el trotskismo, por otro lado el anarquismo de derecha, que son los libertarios. Y hablando de fascismo, desde la cárcel de Turín, encerrado por el gobierno fascista, en su momento el dirigente comunista italiano Antonio Gramsci escribió Los cuadernos de la cárcel. Allí planteó que el gobierno, todos los gobiernos, se sostienen o por consenso o por coerción. El consenso a veces se refleja en los votos, otros en la opinión pública, otros en la clase media de la sociedad, que es la constructora de la subjetividad dominante. La coerción es una apelación a la fuerza. Estas dos formas de ejercer el poder son opuestas, pero también complementarias. Opuestas porque un gobierno utiliza la coerción siempre sobre alguien que no está de acuerdo con sus decisiones o que cuestiona su legitimidad, es decir, con alguien a quien no convenció por consenso. El consenso, al mismo tiempo, no necesita represión. Ningún gobierno reprimió a un sector que llevaría adelante las decisiones del gobierno por propia voluntad. Sin embargo, si un gobierno fuera incapaz de aplicar cierto grado de coerción, estaría expuesto al accionar violento de sectores que quisieran imponer el interés particular, o sea, no el de la mayoría, sino de una minoría, y difícilmente se pueda generar consenso con el resto. O sea, tiene que haber un equilibrio entre el grado de consenso, la capacidad de coerción, aquello que no sea mayoritario. Por el otro lado, la relación entre consenso y coerción es complementaria, porque para poder ejercer la coerción también hay que tener consenso de la mayoría social, que lo acepte o al menos lo tolere o lo pueda permitir o no lo critique. Un gobierno que solo se basa en la coerción y no en que la mayoría esté de acuerdo, cae inevitablemente. Una idea que tomaron diversos intelectuales provenientes de la izquierda que apoyaron a Raúl de Alfonsín, como por ejemplo Juan Carlos Altamirano, que teorizaron sobre la cuestión de la hegemonía que deviene del consenso. Muchos
de los que criticaron la posición del actual gobierno sobre las marchas que sobrevendrán a los anuncios económicos, hablaron de un virtual estado de sitio. Casualmente, el 20 de diciembre, o sea mañana, pero del 2001, cercado por las protestas, envueltos en una crisis social inmensa y coronada por una corrida bancaria que había sido confiscado los ahorros de la gente, el llamado corralito, el presidente Fernando de la Rúa llamó al estado de sitio. El estado de sitio se establece según la norma constitucional cuando está amenazada la integridad del Estado. Se faculta en ese caso a las fuerzas de seguridad actuar bajo un régimen de excepción, quedando suspendidas las garantías constitucionales. Es decir, en un momento del estado de sitio, los ciudadanos no tienen el derecho a circular libremente. Se dijo que lo que estaba haciendo Patricia Bullrich era indirectamente declarar un estado de sitio sin declararlo. Eso lo dijo el presidente del Partido Obrero, y aquí mismo le dijimos, pero esa no es la solución, porque aunque declarara el estado de sitio, se puede lograr lo contrario, como le sucedió a Fernando de la Rúa. Cuando declarado el estado de sitio, la gente, en lugar de temerle, salió en mayor proporción a protestar por lo que consideraba una rémora de la dictadura. Vamos a escuchar día 19, o sea, hoy, pero de hace 22 años, Fernando de la Rúa decretando el estado de sitio. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Bueno, la historiografía popular nos planteaba a un presidente de la Rúa totalmente perdido, débil, frágil. El que acabamos de escuchar no parecía una persona para nada, y aquellos que además de escuchar por radio nos ven por televisión y pudieron verlo, no parecía para nada una persona fuera del control de su conciencia y parecía razonable. Simplemente que cuando la situación se hace imposible, no hay medida, no hay estado de sitio que pueda solucionar. Si 100.000 personas deciden manifestar, no hay manera, no hay plan de contingencia, no hay fuerzas de seguridad, no hay fuerzas armadas. Por eso es imprescindible que los gobiernos no solamente tengan capacidad de coerción, sino tengan capacidad de generar consenso. Sin consenso, sin un grado de consenso, no hay medidas aplicables, solamente con coerción. Vamos a ver, por ejemplo, lo que sucedió tras el estado de sitio el día 20, o sea, acaban de escuchar lo que dijo de la Rúa el día 19 de diciembre, vamos a ver lo que pasó al día siguiente, 20 de diciembre, en este caso del 2001. Espontáneamente, desde los balcones hacia la calle. Así nació la protesta apenas el presidente de la Nación culminó su discurso, pasadas las 10:30 de la noche. Basta de ajuste, basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora que tiene que gobernar la gente. Están llevando toda la guita del país afuera. ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pegan? ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! Esto es lo que tiraban recién. Bueno, cayó de la Rúa, asumió Duhalde, y pocos meses después,
en junio de 2012 el presidente interino Eduardo Duhalde decidió reprimir una jornada piquetera masiva que iba a cortar el puente Pueyrredón, el que comunica la ciudad de Buenos Aires en el sur con Avellaneda, y este accionar terminó con el asesinato en manos de la policía de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, en el mencionado puente Pueyrredón. Y la crisis política desatada tras este hecho terminó con cualquier pretensión presidencial de Eduardo Duhalde, quien tuvo que adelantar las elecciones. De la vuelta a la democracia, la represión no tiene consenso en nuestro país. Estos dos fenómenos, uno más de tradición democrática y otro que se expresa como una novedad y un fenómeno político relativamente nuevo, que tiene que ver con las ideas libertarias que representa el presidente Milei, chocarán por primera vez este miércoles. El 22 de diciembre además ya está convocada otra marcha por el Gremio Nacional de Trabajadores del Estado, ATE, contra el gobierno en cuotas, por el cobro en cuota de los aguinaldos en varias provincias. Si el gobierno no encuentra consenso para reprimir las protestas, puede ser que las movilizaciones sean cada vez mayores y empieza a perder el propio gobierno el apoyo que obtuvo de la sociedad en las urnas. Esperamos que podamos contar con puntos de consenso entre los argentinos para poder pasar las fiestas en paz y luego encarar un nuevo año con todos los desafíos que nos esperen. Le pedimos grandeza a los dirigentes que nos escuchamos para que eviten la coerción. Vamos a obviar la imagen que habíamos guardado del helicóptero de la Rúa para no generar la idea de que estamos pensando en algo similar, y vamos a cerrar con aquella canción que se llama Los métodos piqueteros, de las manos de Felipe, con una reflexión final. Cuando Gramsci escribió en la cárcel sus cuadernos de cárcel, en donde planteó la idea de consenso o coerción, habría que agregarle un elemento más, que lo vamos a ir desarrollando en las próximas aperturas, que es resignación. A diferencia del 2001, en el 2001 la Argentina venía de años de crecimiento que se habían producido entre el año 1990 y 1998. Había habido 8 años de crecimiento y luego 3 años de decrecimiento. Argentina viene de 10 años de decrecimiento, después de haber pasado por la crisis del 2001, que obviamente duplicó la pobreza de la Argentina. También hay que colocar como una hipótesis que haya fatiga social, que la gente se resigne, que esté cansada, que ya ni siquiera quiera protestar. Hipótesis que también es analizable dentro de la estrategia del gobierno, que se está jugando a poner un límite a la protesta. Si la gente no se resigna con la coerción solamente, no va a lograr nada. O sea, el gobierno tiene que apostar a que, a diferencia del año 2001, o a diferencia del año 89, o a diferencia de otras protestas a lo largo de la historia en el momento de crisis de la Argentina, la sociedad argentina esté lo suficientemente fatigada y agotada para que la energía necesaria para la resistencia esté doblegada. Veremos cómo avanza esta película y cerramos con Los métodos piqueteros, de la mano de Filipe.